pese a esta situación, lo que uno percibe y lo que le dicen actores económicos, gestores importantes de grandes obras, es que hay una parálisis, que no están fluyendo los pagos, y cuando se habla con el comercio, pues también se presenta la misma situación. Incluso en los comerciantes, recientemente varias entidades hicieron una especie de congreso, lo resumieron en 15 puntos, y entre esos 15 puntos tocan la situación económica. ¿Qué hacer? ¿Cómo puede abordar el Estado dominicano esta situación? Desde el punto de vista de un pacto fiscal. Hace tiempo que debimos sentarnos a establecer qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad buscamos, cuáles son nuestras prioridades, y esas prioridades entonces tienen que estar reflejadas en los ingresos. Y es tiempo de que las cosas se manejen con mucho mayor transparencia, que la gente tenga más conciencia de con qué se realiza cada cosa que hace el Estado. Mucha gente se llena la boca al decir esto se está pagando con mis impuestos. Yo creo que hay mucha gente que puede hacerlo porque paga en términos desproporcional. Si bien es cierto que la presión promedia el 14%, que están entre los que pagan algo, entre los que pagan mucho, pero ahí están los que no pagan. Entonces eso baja en sentido general a la población cuando se promedia a un 14%. Entonces así no hay posibilidad de que un país pueda cumplir con sus obligaciones, pueda cumplir con su compromiso. Entonces es muy fácil decir, no, vamos a cuestionar el endeudamiento, vamos a cuestionarlo. El endeudamiento es dañino, nosotros estamos cometiendo una grave irresponsabilidad, estas generaciones están cometiendo una grave irresponsabilidad porque hay responsabilidad con las generaciones futuras, y esa responsabilidad no puede ser nosotros consumir ahora para que esas generaciones paguen después, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacer? El Estado tiene limitaciones, hay también la agenda política, está la agenda política. Ahora, ya desde que pasa este periodo de Navidades, entramos a una campaña un poco más intensa, y ese no es el ambiente propicio para producir los cambios que requiere el país. Sin embargo, yo entiendo que podemos ir avanzando. Yo creo que cuando es una práctica que se está llevando a cabo en Costa Rica, incluso por decreto, cada obra está identificada con el origen de los fondos que la sustentan. Si esta carretera se está haciendo con endeudamiento, entonces ahí se dice por cómo se está haciendo esa carretera. Esta carretera se está haciendo con un préstamo de tanto para esta carretera. Esta carretera se está haciendo con ingresos internos, esta carretera se está haciendo con dinero de los contribuyentes. Se están invirtiendo tanto aquí del contribuyente. Y la gente sabe que le cobran impuestos, pero va viendo, va notando dónde se gasta eso. Pero además está el otro aspecto, que no ve dispendio, ni debe ver dispendio en el uso de esos recursos. Es decir, deben administrarse con prudencia, que no quiere decir que el Estado sea
un pregonador de la miseria, pero que sí administre con prudencia. Entonces, las tareas que tienen los próximos gobiernos no son fáciles. En ese esquema insustentable en términos fiscal que tiene la República Dominicana, la verdad es que un próximo gobierno, sea de quien sea, es un gobierno que va a cargar muy pesado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el presidente Medina, al encontrar otras prioridades, dijo, bueno, mi aporte va a ser la de la reducción del déficit. Y ha estado trabajando en la reducción del déficit, pero no es un problema solamente reducción del déficit. Hay que mejorar los ingresos para poder evitar coger tanto prestado. Solamente hay dos formas de hacer las cosas. O el Estado trabaja con los ingresos que recibe de la gente a través de los impuestos, o el Estado trabaja con préstamos. De lo contrario, el Estado se paraliza. Y eso es peor. Eso es peor porque repercute en una paralización prácticamente de todo el aparato económico. Entonces, ahí están los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza. Tenemos el desafío de incrementar nuestras exportaciones, de mejorar el turismo, de ir hacia una política de mayor desarrollo del turismo, que es una de nuestras vías de más expedita, que más experiencia tenemos, que más infraestructura tenemos para trabajarla de inmediato, que es el turismo. Hemos avanzado en cierta medida, pero no como se aspiraba y se había prometido. Entonces, esas tareas es importante que quienes aspiran a gobernar le digan a este país cómo se proponen enfrentar este gran déficit presupuestario que tenemos año por año, esta baja tributación fiscal que ahoga a los que pagan, y por otra parte, pues resulta insuficiente, aunque los que pagan están ahogados. Están ahogados. Por cierto, señores, aquí hay cosas que es importante revisarlas. Yo sé que la Dirección de Aduanas está haciendo un papel importante, pero hay cosas que resultan sospechosas. Que me excusen algunos amigos, propietarios de supermercados y de otros tipos de negocios de bebidas, los llamados, ¿cómo que se llaman? Los licor, los drink. Señores, yo he observado, cada vez que observo en un lugar de expendio de bebida, ya sea un supermercado, ya sea un drink, un vino próximo a los 200 pesos, por debajo de los 300 pesos, ahí hay algo que no está bien. Ahí hay algo que no está bien. Porque yo he visto en el mercado vinos que aunque se los regalen al país, que aunque el comerciante se los regalen, no sería vendido a ese precio si paga sus impuestos. Si pagan sus impuestos correspondientes. O están ingresando algunas cosas por la frontera, o se están apelando a mecanismos
en lo que esos impuestos no están debidamente reconocidos. Un vino económico que le pueda costar, por ejemplo, 3 euros, no puede estar aquí a 200 pesos o a 200 y algo. Cuando estamos hablando de 3 euros, estamos hablando prácticamente de 180 pesos. Eso tiene transporte, pago de impuestos para 200 pesos. No. Algo raro hay ahí. Algo raro hay ahí. Eso es un elemento sospechoso de entrada, que hay que ver cómo se logra ese milagro. Y por el nivel de muchas cosas que se ponen en oferta, etcétera, yo estoy viendo ese milagro con mucha frecuencia y el milagro me está resultando sospechoso. Lo propio puede estar ocurriendo con otras bebidas, pero en el caso donde tengo un poquitito más de conocimiento es ese. 7:16 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, ¿qué peso tiene la corrupción en la decisión de la gente escoger un candidato? Bueno, creemos aquí que ese impacto no es significativo. Eso es lo que creemos. No es verdad que no sea significativo. No es verdad. Lo que pasa es que todo depende de la coyuntura. Si usted está en el gobierno y la economía va bien, o lo que la gente percibe, porque a veces la economía va mal, pero la gente no percibe que va mal. La gente no percibe que va mal porque si el gobierno es un gobierno de dispendio, de gasto alegre, independientemente de cuáles sean las facturas futuras, la gente está percibiendo en su bolsillo un cierto desenvolvimiento. En esos momentos le importa poco la corrupción, porque lo que le importa es lo que está percibiendo. Pero cuando los bolsillos se aprietan, sí es importante el tema de la corrupción. Entonces yo voy a tratar 2 temas conexos. El primero es sobre el caso Petrobras en Brasil y después me voy a un tema local. Pero el caso Petrobras en Brasil, eso produjo muchas reflexiones porque Dilma Rousseff, con un gran escándalo, con un gravísimo escándalo de corrupción, que incluso le estalló unos días antes de las elecciones, ganó las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que los brasileños le importó un comino el escándalo de corrupción, que algunos lo llamaron, lo que hizo por ejemplo la revista Veja, lo llamaron campaña sucia, porque esta revista adelantó su publicación para tratar el caso, unas revelaciones que se habían producido sobre el caso Petrobras, unas confesiones de ejecutivos de Petrobras. La revista adelantó la publicación para que saliera antes de las elecciones, es decir, para que fuera una información que se manejara antes de las elecciones. A eso algunos le llamaron campaña sucia. Eso no es campaña sucia. Porque si fuera campaña sucia, esa revista estuviera sometida a la justicia. ¿Por qué? Porque usted esperaba que pasaran las elecciones y hacía lo que hizo Margarita Cedeño de Fernández con el individuo de Santiago de los Caballeros. Como era una calumnia, como era una información que sí era de campaña sucia, lo somete a la justicia. Pasaron las elecciones. Dilma Rousseff o el PT pueden someter a esa revista a la justicia. ¿Y a quién se le puede someter a la justicia por la verdad? ¿Por qué? Porque la revista no se inventó nada. La revista lo único que hizo fue que publicó testimonio de varias personas. Entre esas personas está el director de abastecimiento, Roberto Costa, el director de abastecimiento de Petrobras. También un cambista y experto en lavado de dinero, Alberto Youssef, y Julio Camargo, que es representante de una constructora que ha tenido vínculos con Petrobras. Esas 3 personas
ofrecieron testimonios escalofriantes. Y las cosas que dijeron se están conociendo en la justicia en Brasil. Hay más de 28 personas presas por este caso. Es decir, que no fue que un medio se inventó una cosa a una candidata para hacerla perder unas elecciones. No. Fue que le estalló un terrible escándalo de corrupción que aún después del triunfo, ahora ese escándalo le persigue con mayor magnitud. ¿Por qué? Porque Petrobras cotiza en la bolsa estadounidense, en la bolsa de valores estadounidense. Por lo tanto, el escándalo ya está empoderado y lo ha empezado a investigar tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como la Comisión de Bolsa de Valores. Es decir, que es un caso similar al de los tucanos, que está en la justicia en Brasil, pero también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa de Valores, porque se trata de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Las repercusiones que pudiera tener el desenlace de ese caso de corrupción, uno no sabe hasta dónde lleguen. Estamos hablando de que el PT recibía entre un 1 y un 3% de todo el manejo corrupto que se hizo en Petrobras, de acuerdo con estos testimonios. En el caso de la Policía Federal de Brasil, que es la que está trabajando el tema, ha estado trabajando el tema en Brasil junto con la justicia, habla de un fraude de unos 3.400 millones de euros. Entonces, en la Comisión de Bolsa de Estados Unidos, hasta ahora, lo que se ha notificado y lo que más o menos está con cierta base de documentación son 940 millones de euros. En todo este fraude estaba involucrado el PT. Y el PT ganó las elecciones. Y la gente que tuvo acceso a la información de la revista sabía que la revista no estaba mintiendo, porque eso no fue una especulación. No fue una especulación, no fue un invento. Es un expediente que se manejó en esa etapa, pero que después el expediente no se ha dormido. No fue un caso de elecciones, no fue un caso de campaña, no, es un caso que ha seguido porque ya pasó la campaña y ahora es que el tema ha tomado profundidad en Brasil y uno no sabe hasta dónde llegue. Entonces, yo creo que el estudio de este hecho le puede decir a algunas personas que la corrupción no es tan importante. No, sí lo es. Sí lo es. Porque el electorado de Brasil se dividió en dos. Hay uno que es muy dependiente de las ayudas del Estado. E independientemente del tema de la corrupción, priorizó en la ayuda. Pero el 50% de la sociedad pues se pronunció contra la corrupción. Y por eso esos resultados tan apretados, tan reñidos, en lo que se produjo el triunfo de Dilma Rousseff y las consecuencias posteriores. Son las 7:24, así es que vamos a pasar a un tema local que también se llama corrupción. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, la encuesta Penn-Schoen-Berland ha dado a conocer en el día de ayer su valoración sobre la percepción de corrupción. Y la verdad es que esa percepción es sumamente negativa en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con Leonel Fernández sobre todo. Lo que tiene que ver con el expresidente Leonel Fernández por dos razones. Primero, la percepción de que
ante la pregunta de cuál ha sido el gobierno más corrupto, la gente identifica los gobiernos del presidente Leonel Fernández como lo más corrupto, un 58%, versus un 34% que opina que el gobierno más corrupto ha sido el de Hipólito Mejía. 58 versus 34. Pero ¿qué ocurre? Que en la percepción de la corrupción, lo que tradicionalmente se ha producido en la República Dominicana es que la gente separa a funcionarios del gobierno del presidente. Es decir, que la percepción de corrupción no involucra la figura del presidente. Lo más que la gente puede decir, como decía en la época de Balaguer, era que Balaguer era permisivo, pero nadie se atrevía a sustentar un expediente de corrupción directa contra Balaguer, que admitiendo su permisividad, llegó a decir en un discurso que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Es decir, que ahí no entraba la corrupción, a la puerta de su despacho. Y la gente, yo creo que tenía esa idea. Sabía que en el gobierno había corrupción, tenía la percepción de que en el gobierno había corrupción, pero que esa corrupción no involucraba directamente al jefe del Estado. Lamentablemente, la percepción en el caso del expresidente Leonel Fernández no es esa. No es que la gente está hablando de que sus gobiernos eran corruptos. Es que la gente lo percibe, estoy hablando de percepción, lo percibe como un gobernante corrupto. Y eso es lo que ocurre cuando él aparece, con un 42%, como la segunda figura más corrupta del país. Eso es explicable, tanto, y estoy hablando de percepción, repito, percepción, eso es explicable. Si Félix Bautista ha tenido varios expedientes que se han debatido en la opinión pública, independientemente de la suerte que esos expedientes corran en justicia, el debate en la opinión pública crea una percepción. Es decir, que Félix aparezca ahí, eso no debe ser sorpresa. ¿Cómo no debe ser sorpresa que aparezca Víctor Díaz, que también ha tenido expedientes que se han debatido públicamente? El debate crea una percepción independientemente de la realidad o de lo que ocurra con ese expediente en la justicia. Es decir, que funcionarios aparezcan de un gobierno en la percepción de corrupción, en la atribución directa de corrupción, eso es entendible y prácticamente siempre ha sido así. Ahora, lo que no es común es que esa percepción llegue hasta la propia figura, y en este caso lo que está revelando esta encuesta Penanchoe es que la gente percibe que el expresidente Leonel Fernández es un político o un gobernante corrupto. Esa es la imagen que la gente tiene. Esa es la imagen, la percepción, que no es lo mismo que la realidad, pero es a veces tan importante como la realidad. Y por eso la percepción hay que trabajarla. Y la percepción hay que derrotarla. Un político que no puede derrotar la percepción negativa que tenga la población no tiene posibilidades de ganar unas elecciones, aunque compita con un anónimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es una reiteración, porque cuando usted ve lo que publicó anteriormente, y estamos hablando de dos encuestas de medios de comunicación, no estábamos hablando de la CISA que trabaja para Leonel, o de la que trabaja para Luis Abinader, que también ha dado unos resultados, pero bueno, por esa encuesta trabaja para Luis Abinader. Esas son dos encuestas, una trabaja para Leonel, otra trabaja para Abinader.
No. Son dos encuestas de medios de comunicación que uno le supone, por lo tanto, cierto grado de independencia, aunque todas las encuestas de los medios de comunicación se han tomado el cuidado de no titular la tasa de rechazo. No la titulan. La tasa de rechazo, ¿quién la percibe en Greenberg? El que se detenga a leer con una lupa la encuesta. Y entonces ahí ellos tienen el pretexto de decir, bueno, nosotros no quisimos, el que quería las informaciones la tenía ahí. Ahora, como en este país mucha gente nada más lee los titulares o lee la información que aparece en la primera plana y suelta el periódico, poca gente se detiene a leer una información completa. Y no solo a leerla, sino después analizarla. Entonces, el dato estaba ahí para el que sacara tiempo para eso, es decir, para la minoría. Y en ese dato, entonces, que lo citaba ayer, pero tenía imprecisiones, la tasa de rechazo de Leonel Fernández es de un 57% y su tasa de aprobación es de un 28%. Estoy hablando Greenberg, Diario Libre. Y en esa misma encuesta, entonces, se titulaba Leonel debilitado por la corrupción. Es decir, que lo que es percepción de corrupción, le ha tocado de manera directa. Entonces, por eso es que alguna gente puede aventurarse a hacer lo que ocurrió en Nueva York o lo que ocurrió aquí. ¿Por qué? Porque en Nueva York empezaron 4 individuos con 4 cartelones. Empezaron 4 individuos solitarios. Naturalmente, esos individuos solitarios saben que iban a cosechar en un terreno fértil, que estaban sembrando en un terreno fértil. Y una cosa que era de 4 evolucionó y terminó convirtiéndose en una manifestación en la que se integraba el que pasaba por ahí a pie con su funda que venía de algún sitio, el que salía de sus labores o el que pasaba en un vehículo, alguna seña hacía. Por eso que una señora se aventura con un papelito y va a un lugar y ella sabe que eso va a tener una connotación, pero la connotación está en lo que está en el terreno, lo que está en el fondo del terreno, que indiscutiblemente son cosas reiteradas y muy, muy negativas. Cambio y fuera.